pero pude haberme venido en chanclas porque salgo al puerto en la noche porque mañana es ya sábado chiquito. Y probablemente el que hubiera venido, que aquí por aquí veo un par de, sobre todo de mi equipo, que estarían felices en chanclas, disfrutándose pero a lo que voy es, puede ser que no se hallen. Y esa sensación de no pertenencia me hace sentir o abandonado, o rechazado, o humillado, o traicionado, o tratado con injusticia. Y de repente, y no lo digo porque esté solito, Emilio, pero de repente me quedé solito sentado. Y sucede, ¿sí? Y sucede. Entonces vamos a entrar ya en 15 minutos y ya llegamos a la mitad de la información y todavía nos hace falta pues buena parte de ella, sobre todo la parte de aplicación, porque vamos a hablar de los miedos capitales. Sí, vamos a hablar de los 7 pecados capitales, que en psicología de consumo se le llaman miedos capitales o disparadores capitales, porque de ellos surge otra gran cantidad de disparadores. Pero no me voy a complicar el día de hoy, porque créanme que hay un montón de información detrás de todo esto, pero hay 7 miedos capitales o drivers de consumo en los seres humanos. Soberbia, ¿sí? Miedo a no ser amado por ser quien soy. Por lo tanto, prefiero aparentar con tal de no sentirme rechazado, abandonado, humillado, traicionado, tratado con injusticia. Ira, miedo a no ser considerado y tomado en cuenta. Por lo tanto, estoy dispuesto a arrebatar a como de lugar aquello que considero que debería tener. Y te negocio, y te negocio, y te negocio, y te negocio. Simplemente lo quito o nunca más quiero saber de ti, que son los 2 extremos del miedo. Pereza, miedo a detenerme y no saber tomar decisiones. Lo que soy y lo que hago no es suficiente ni para ti ni para mí, y entonces ¿para qué lo hago? Y van a ver los productos que están detrás de esos miedos. Gula, miedo a vivir constantemente insatisfecho, entonces siempre estoy viendo la mosca en la playa blanca. Y demando más, y demando, y demando, y demando, y dame. Envidia, miedo a que lo que hago no sea suficiente para ser amado. Por lo tanto, prefiero destruirlo para no necesitarlo. ¿Se recuerdan? Para que te dure. Se van a dar cuenta que la envidia no envidiamos cosas. Envidiamos cómo la otra persona proyecta, cómo se percibe o se siente. Y yo me comparo con él. Digo, yo quisiera algo como eso. Pero como soy incapaz de generarlo en mí, mejor lo destruyo para no necesitarlo. ¿Y qué pasa si un producto me ayudara a generar eso? Avaricia, miedo al futuro, a no tener, a no confiar en mí. Por lo tanto, retengo tanto una propuesta de vida o una propuesta de dignificación, me voy a extremos. O nada o todo. ¿Y qué pasa cuando el producto me ayuda a socializar y a crear networking? Y a sentirme incluido y aceptado. Se van a dar cuenta que la parte propositiva del miedo, o sea, la parte certiva, la parte que genera certeza, tienen nombres y apellidos de marcas de productos y servicios. Entonces vamos a hablar de la soberbia como uno de los primeros drivers que ustedes pueden utilizar en su estrategia. Y la soberbia, vamos, hoy está con berrinche, realmente no pasa. La soberbia, miedo a no ser reafirmado por ser quien soy, miedo a ser y aceptar lo que soy y que eso no sea suficiente para ser reafirmado, por lo tanto prefiero aparentar algo que no soy, para evitar ser rechazado, abandonado, humillado, traicionado, tratado con injusticia. ¿Y saben qué? Este es el insight de todos los productos wannabe. I want to be wannabe. ¿Sí? Es decir, todo lo que parezca ser, aunque no lo sea, es altamente atractivo y adictivo. ¿Sí? ¿Por qué razón? Dice, todo lo que parezca ser, aunque no lo sea, pero que genere en el usuario un sentimiento de pertenencia y aprobación pública de quién soy,
es decir, que reafirma su ser, será igualmente aceptado por cualquier consumidor, sin importar el costo, la calidad y el tiempo que tome recibirlo. Y entonces resulta que Star Wars viene y ¿saben cuánta gente empieza a acampar? O viene el nuevo iPhone y ¿sabe cuánta gente empieza a hacer cola? O viene inscripciones de colegios, de ciertos colegios, y ¿sabe cuánta gente empieza a acampar? Literalmente, padres de familia, a acampar días antes. Porque es tan importante aparentar que o está o no es. Es más, mi hijo no le interesa donde estudie. ¿Saben a quién le interesa? Al papá o a la mamá. ¿Sí? Entonces, vean qué interesante, porque un producto que me ayuda a aparentar se vuelve atractivo. Quiere decir que podemos ayudar a un segmento de mercado a convertirse en aquellas personas que no lo son y reafirmarse, además, a convertirse a aquello que quieren convertirse. ¿Cuántos productos hay? ¿Qué producto se les ocurre que pueda hacer? ¿Creen que un producto inmobiliario lo genera? ¡Uf! La cantidad de veces que ustedes quieran. Alguien me decía, y no sé si está Isia, ¿estás por aquí? Ah, ya te vi. Alguien me decía, mira Juan Roberto, ¿quieres cambiarte de liga? Necesitas dos cosas. Aparecer en un TEDx y tener un libro. ¿Qué me vas a estar ayudando? ¿Tengo un PhD? No lo tengo. Pero me mete en ese lenguaje de gente que se ha salido de academia y hace cosas. Ya no doy una tarjeta de presentación, doy un libro. Te cambia de nivel. Y lo único que estoy generando es una experiencia distinta de acercarme a clientes potenciales a través de un libro. ¿Sí? Miren lo interesante. ¿Tiene algo que ver con mi producto? No, pero tiene todo que ver con mi producto. Es crear una experiencia social nueva. Igual sucede con ustedes. No tienen que hablar, no necesariamente tiene que ser su producto el que sufra, porque a veces el aparentar implica, pues, me tengo que parecer a alguien, pero mi producto no se parece, mi producto es. Listo, pero ¿y qué pasa con valores agregados, con amenidades distintas que me permite aparentar otra cosa? Ayer que estaba en el fórum de Open House, me llamó mucho la atención porque se habló mucho de las amenidades, ¿no? Y por aquí mi equipo me decía, Juan Roberto, es que necesitamos empezar a medir esa guerra de amenidades. Y cuando digo empezar a medir, a nivel neuro, ¿bajo qué condición un tipo de amenidad es más atractiva? Incrementa esa percepción de que si tengo esto, estoy comprando otro nivel de proyecto. Y dije, qué interesante. Porque lo único que tengo que hacer es relacionar o machar una herida con dolor con una solución que es una amenidad. Igual, ¿ah? Como los gimnasios de los edificios. Como los gimnasios. Digo, tú dices los gimnasios, pero no para todos los segmentos de mercado un gimnasio es importante. Para unos sí, para otros no. Pero lo que sí impacta y provoca un rechazo es que si tengo que pagar por algo que no quiero, pues ¿sabes qué? Te rechazo y te abandono. Porque eso sí me genera dolor, porque no me genera placer, porque no estoy esperando o no tengo esa necesidad. Ahora, si yo entiendo las necesidades de mi segmento de mercado y las puedo asociar con una serie de alivios, pues es mucho más sencillo invertir en aquellas amenidades o aquellos elementos adicionales que mi producto, mi empaque o mi servicio puede ofrecer. Porque sí entiendo cuál es la relación de valor percibido entre uno y otro. En los claims publicitarios, reforzar un lenguaje selectivo, exclusivo, solamente para gustos refinados, para pocos o para algunos miembros selectos, activa la necesidad de aprobación y pertenencia. Y ahí es donde viene la estrategia. Porque entonces, ¿cómo se empieza a tangibilizar los dolores en estrategias? Pues obviamente, primero con los copies o los claims que vamos a utilizar y por supuesto en esa imagen mental que está representada por las fotografías que se utilizan. Y ahí es donde, pues obviamente,
gracias a Dios tengo pues el equipo que tengo conmigo de diseñadores gráficos, porque cuando ellos empezaban, jugaban un poquito a qué foto les gusta más. Hoy por hoy, ellos se cuestionan hasta por qué razón utilizan un tipo de fotografía. Porque las fotografías al final es la representación de aquello que te voy a escribir en un claim. Y que tiene que haber congruencia. ¿De qué sirve sacar una foto de una venta de un producto inmobiliario con la familia perfecta y utópicamente feliz para el resto de sus vidas? Yo no sé, pero mi familia no es perfecta, no es la de ustedes. ¿Y por qué no expresar? Y cuando tengo ciertos problemas, pues sabe, con mi mujer, pues hay una puerta de doble panel para que no te escuches. Digo, ¿por qué? Porque sucede. Es más, uno de los features que te ofrezco, una cabla, un sofá, cama, para aquellos días cuando no hay ñaca ñaca. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no te voy a decir a ti, consumidor, lo que puedo hacer por ti en ciertas experiencias de tu vida? Porque estás empezando una familia o una vida en pareja y ¿quiénes están casados aquí? ¿Quiénes tienen más de 5 años casados? Los primeros 5 son difíciles. ¿Y los siguientes 5? Y por ahí va, es un poco en broma, pero ¿cuál es la realidad, Eddie? Cualquiera que estamos casados podemos decir, Señor, es que las relaciones son complejas entre seres humanos, no importa si es de familia o es de trabajo, no importa, los seres humanos somos un poco complejos porque tenemos un mundo distinto aquí cada uno, aunque seamos hijos de los mismos padres, somos hijos distintos. Yo recuerdo, y las heridas que yo tengo en mamá están asociadas con injusticia, porque mi mamá tenía una consigna: al bar no se sacan las boquitas ni nada entre semanas, son para el fin de semana. ¿Y saben qué hacía mi hermana mayor? Se las comía. ¿Y saben cómo repartía la culpa? Me daba un risito, uno, o sea, literalmente ya, y ella se quedaba con la bolsa entera. Y entonces, ¿saben qué sucedía mamá cuando regresaba a casa? A los 2. Yo decía, pero es que ¿por qué? O sea, un risito, 20 risitos. O sea, 20 semanas de no tele, una semana de no tele. Y yo dejaba de ver tele una semana. No era justo. No tenemos los mismos papás con las mismas experiencias. Los que tenemos hermanos pueden confirmar eso. Experiencias similares que se dieron con los hijos al mismo tiempo, cada uno de los hijos los vivimos de distinta manera. Imagínense si así somos con nuestros padres, ¿cómo es nuestro consumidor con nuestros productos y servicios cuando los experimentan? Son idénticos, porque el producto y el servicio se vuelve un papá y una mamá que te dice sí o no, por lo que eres y lo que haces. Y voy a terminar esta primera parte solo con este miedo, pero members only. Tuvimos un caso, yo recuerdo, inmobiliario en donde el cliente no lograba mover productos. Me dice, mira, Juan Roberto, pues ¿cómo hacemos para vender un producto que esto es muy exclusivo? Le digo, bueno, pues hay que hacer obvio lo obvio. Si es exclusivo es que no es para todos. Entonces, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a invitar a todos, pero a todos les voy a decir que no es para ellos, solo es para los que puedan. Por supuesto, el cliente me decía, no, Roberto, no es posible que haces así. Entonces invitamos a una serie de influencers, se les pagaron para que ellos trajeran a su círculo de amigos, a 10 invitados cada uno, pero había una regla. Siempre en el grupo de amigos, y se da mucho en los hombres, se da que tenemos los brothers y tenemos aquel cuate que si no cabe en el carro, mano ahí agarra su ver. ¿Sí? Ahí nos vemos. Siempre hay uno que cuando se escoge en el equipo es el último al que escoge, si lo quieren ver así. Siempre hay, pero siempre es cuate, pero se escoge de último. Entonces, la consigna para los influencers fue, mira, me los ordenas de 1 a 10, siendo 1 tu brother, 10 el que no es tan dispensable.
El evento se dio, se organiza, se explica, se hace el pitch del proyecto y luego se le dice, atrás ustedes van a encontrar un bowl en donde... y otra consigna era, por favor, que su gente traiga su tarjeta de presentación. Solo eso se les va a pedir, una tarjeta de presentación. Entonces al final del evento se le dice, por favor, a los que estén interesados en el proyecto, depositen su tarjeta de presentación atrás y nosotros vamos a escoger a quién llamamos. Dejamos pasar una semana, no se llamó, 2 semanas, no se llamó. La tercera semana, ¿a quién creen que empezamos a llamar? Al número 10. Y así fue del 10 al 9 al 8, ¿sí? Por semana. Imagínense cómo estaba el número 1 y el número 2 cuando se enteraba que aquel que agarra Uber lo habían llamado primero y había comprado, porque imagínense el fenómeno. Me llamaron a mí, maestro. Ya no soy el número 10. Por supuesto que quiero estar ahí. Y compraba. ¿Saben qué sucedió? Y conforme pasaban las semanas, el precio por metro cuadrado incrementaba. No mucho, pero incrementaba. ¿Qué sucedió con el número 1 y el 2? Después de ver que el número 10 había comprado, ¿cómo es posible que yo no esté ahí? Y compró. Un proyecto que logramos liquidar en cuestión de 3 meses. ¿Sí? Usamos esta herramienta. Claro, el que decía, Juan Roberto, fue de mucho riesgo. Sí, me puedo asegurar, o sea, les puedo decir, sí era riesgo. Pero era ese riesgo o echarte otros 18, 24 meses de publicidad poco efectiva. Si te van a decir que no, te van a decir no a la primera. Entonces me voy a asegurar que me digan que no. O me voy a asegurar que me digan que sí. ¿Por qué? Porque si yo transmito una información clara, qué es lo que quiero de ti, y esto es lo que te puedo dar, y encima te digo, y yo te voy a escoger porque no quiero que cualquiera entre aquí, yo tengo mi derecho de decir quién entra o no a mi proyecto, porque estoy pichando. No quiero que... O sea, Emilio, no quiero que consumas mi producto, lo siento, pero no es para ti, no te lo envié. Pero imagínense, no es para ti. Me hace sentir incluido. Puede ser que Emilio me diga, Roberto, no te preocupes. O sea, no es un proyecto que tampoco a mí me interese. Agradezco, pero no, para el próximo sí. Los seres humanos no estamos acostumbrados. Nos enseñaron tanto a no, que no nos enseñaron a decir no. Y no sé si me expliqué con esto. ¿Sí? No sabemos decir que no. ¿A cuántos de ustedes los ghostean en mail? Mandan un correo y pasan 2, 3 semanas y ni siquiera, órale, gracias, ahí lo voy a ver. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos cuesta decir, Juan Roberto, no tengo el tiempo, te voy a contestar la otra semana? O no quiero, gracias. Nos cuesta decir no, preferimos evadir, abandono, evasión. Y entonces empieza la expectativa. ¿Será que este no le cae bien, no le gustó? Y lo vuelvo a tocar, y entonces empieza ese proceso de venta que ya no es un proceso de venta, es un proceso de cacería. Porque el objetivo no es vender, es que me contestes. Porque quiero saber si al final quieres o no. Aunque la respuesta sea obvia. Entonces mi cliente me dijo, mira, o sea, te voy a dar una semana, sí te voy a agradecer una respuesta, pero si no quieres, no es problema. Después de una semana, pues yo te bajo de mi lista de opciones y ya. No es problema, pero gracias. Y entonces le dan vuelta a la moneda. Tienes una semana para contestarle, si no te rechazo o te abandono. Y entonces empiezo a hablar, y esto estoy hablando un lenguaje de venta, ¿sí? Que no estamos hablando de neuroventas, pero es un lenguaje de venta, le doy vuelta. En lugar de ser yo el atosigador, pues espero a que me atosigue. Y a veces sí funciona, no voy a decir que siempre, pero sí funciona muchas veces. Vamos a parar aquí, vamos a tener 15 minutos, tenemos un montón de material todavía. Pueden pasar al coffee break. Muy bien, entonces nos quedamos en el segundo miedo, la ira. La ira es el miedo a no ser considerado y tomado en cuenta, miedo a no recibir lo que necesito y sentirme en la necesidad de arrebatarlo a cualquier precio. Y este es el insight detrás de todos los productos con valor percibido alto. Es decir, aquellos que hacen más por menos. Entonces les pongo y no es porque de seguro este es de algún Tigo Fest de algún año, pero un producto o servicio que en la compra de una cosa me da mayor cantidad de beneficios.
Si yo hablar un lenguaje inmobiliario, por ejemplo, me es muy fácil venir y decir, a ver, pregunto a los desarrolladores, ¿alguno de ustedes se ha gastado en algún proyecto más de $250,000? Se han gastado en presupuesto de comercialización, de marketing, más de $250,000. Levantan la mano, está bien, casi como me da culpa, ¿no? Más de $500,000. Yo sí. Cerca de $1,000,000. Ahora, la pregunta es, imagínense a un consumidor, a un comprador que deja sus ahorros y que va a sacrificar el dolor, el precio de comprar e invertir hoy en una propiedad, porque lo va a ver como dolor, no es un alivio, porque es meterse a cuotas, a un compromiso y sobre todo, por ejemplo, si fuera un doble frontal, empieza a tener un nivel de asfixia espantoso. Un doble posterior, lo vamos a ver qué significa más adelante, que es más estructurado, pues no tiene tanto problema con el tema de cuotas, pero depende de la dominancia, hay una percepción más de asfixión o de compromiso que a veces es conflictiva la toma de decisión. A largo plazo, encima de todo, que me genera desembolsos y que el único placer que hay es el producto per se y no hay otro producto como tal que me ayude a bajar el dolor de la compra. La pregunta es, si nos hemos gastado tanto en medios de comunicación, ¿por qué razón, por ejemplo, no hemos comprado propiedades de 100, 125, $200,000 en Disney y decirle, mira, te voy a dar un timeshare, un tiempo compartido, y tú eres dueño de una octava parte de, o sea, compras conmigo y te mando vacaciones de un solo, y eres también dueño de esta propiedad? Y entonces ya tengo un nivel y nosotros lo hemos hecho, y no tienen idea el nivel de alivio que genera saber que estoy comprando 2 por 1, porque esa es la percepción de una propiedad en tiempo compartido o en fraccionamiento, ¿sí? Porque cuando ustedes entienden, pues, que estoy, a costa de qué estoy invirtiendo en mi propiedad, pues esa costa, pues ya no hay viaje, familia, ya no hay viaje a Disney este año porque se compró. Por supuesto, estoy hablando, probablemente no es en todos los segmentos, pero digamos, si me meto una dinámica de un segmento al que le cuesta un poco más el ahorro y tal, en donde, por ejemplo, el contexto, la dinámica familiar de día, tenemos familias entre, qué sé yo, los 5 y los 12, 15 años, donde la carga económica en esos niveles de familia pues es de los más altos generalmente. Generalmente hay mucha liquidez, hay mucho endeudamiento, entonces hay una serie de dolores mensuales a nivel econofamiliares que impactan esa toma de decisión. ¿Será que ahorita es el momento, me quedo mejor alquilando? Y ese impasse de decisión a veces lo único que alivia es, ok, ¿cuál es el dolor? La razón por la cual no puedes o no quieres comprar es porque el flujo lo tienes, el dinero lo tienes, la capacidad de pago lo tienes, estás bancarizado. Es un tema de que, no, es que si no, pues ya no viajo, si no, ya no hago. ¿Y qué pasa si mi proyecto, en lugar de darte una amenidad, te da ese beneficio? ¿Y qué pasa si yo hago alianzas con líneas aéreas? Y por ejemplo, hubo un proyecto que nosotros vendimos, tardó 15 días en venderse. Tenía alrededor de 8 meses y no le miento, era una casa. Pero la casa era en el puerto, y el problema de vender en el puerto es que, pues, mantenimiento y cuando la uso y tal, pero mamá o la esposa, comprala. Y papá, mano, mantengo, ¿sí? Y entonces esa decisión o esa disputa, entonces, ¿cuál es el problema de papá? Que pues papá no de todo se la disfrutaba, más que todo era la familia, los niños, y entendimos que era lo que papá se estaba disfrutando. Y papá lo que se estaba disfrutando es que el fin de semana a él le gustan las motos. Y entonces era todos los fines de semana irme al puerto y no me gusta el puerto. Y entonces dije, bueno, fui a hablar con una
agencia de motos, de choppers. Y les digo, mira, vendeme una moto, $35,000. Dámela en 20 y pico, te la pago cash y la meto al costo de la propiedad o de las propiedades. Y entonces, ¿sabes qué? Tu casa incluye una moto. Y la puedes compartir con el vecino, o la puedes decir. Al final el tipo se quedó con la casa, ustedes lo ven los fines de semana, yéndose en su chopper, y el dolor se le quitó. Veamos, uno de los fenómenos que hoy por hoy está sucediendo es el trabajo colaborativo, las amenidades colaborativas, los productos colaborativos. Ni siquiera son alianzas. Es que estamos dispuestos a compartir. Me voy a regresar a un lenguaje inmobiliario, perdón, pero es mi músculo natural de trabajo. Me es muy fácil meterme a lenguajes inmobiliarios, pero si estoy hablando para entrepreneurs, un proyecto de oficinas en donde yo quiero atacar a entrepreneurs, pretenderles vender o rentarles oficinas completas, a veces el entrepreneur y nosotros que así arrancamos, es bien difícil. Porque no hay flujo, no es que no haya poder de pago, es que el problema es flujo, que no está garantizado. Y entonces, ¿qué sucede con los espacios coworking o esa mezcla en donde, pues, ¿sabes qué? Mejor te vendo tu espacio, pero si quieres reuniones. Y entonces la dinámica del mismo producto necesita cambiar, el diseño del producto necesita cambiar simplemente porque lo que hago es, estoy dispuesto a compartir cosas que no necesariamente incrementan el valor percibido cuando las uso, pero no las puedo dejar de ofrecer o no las puedo dejar de tener porque necesito atender gente, pero no siempre las necesito. Y entonces tengo disposición de compartir. Y ahí es donde entran una serie de productos, amenidades adicionales, en donde no necesariamente el mismo producto las tiene que pagar. Porque ¿por qué no compartirle a mi producto un beneficio de un producto asociado? Es casi como los chips con dip, ¿no? Y es buscar esa asociación entre productos y servicios que pueden ser colaborativos. Y entonces a eso entra el insight detrás de los productos con valor percibido alto, que me das más por menos. Les digo que hoy no quiere, aquí está. Si el valor de lo que pago por un producto es percibido como bajo, mi sistema de creencias lo considera como justo. Entonces lo compro porque me hace sentir que con lo que soy y hago se alcanza. Y este fue uno de los proyectos que yo recuerdo. A mí me sorprendió el efecto Mariscal 1.1 en su momento. Por aquí están mis amigos de Spectrum. Y yo recuerdo que la consigna del arma era, señores, Spectrum se viene con un tremendo proyecto en zona 11, ¿sí? Tenemos 13 meses para comprar la tierra, diseñar, desarrollar y vender. Y así llegaron a la oficina. El proyecto se vendió básicamente en un 75-80% en 10 meses. Pero ¿qué hicimos aquí? Tuvimos que entender esos drivers de consumo, porque, por ejemplo, una de las grandes heridas, y a mí me sorprendió encontrarla y que fuera tan evidente, de la generación X, de padres de familia entre los 25 y 35 años, sobre todo aquellos nacidos en el área de la zona 11, zona 12, Molino, tenemos altos niveles de rechazo y abandono. ¿Saben qué? Somos hijos rechazados. ¿Por qué? Y abandonados. Papá y mamá se levantaban a las 5 de la mañana y regresaban a las 6 de la tarde. ¿Y saben quién nos cuidaba? Nos cuidaba la calle, nos cuidaba la muchacha, para los que tenían, la vecina o el vecino, los amigos de la cuadra. Somos la última generación que jugamos en la calle sin wifi. Y entonces esos drivers los utilizamos nosotros para crear un concepto, para crear sin celular, ¿sí? Crear un concepto. Incluso yo recuerdo que el equipo de venta no era un equipo de vendedores. Mandamos a traer arquitectos para que se pudieran hablar ese lenguaje técnico, pero la consigna era gente que haya nacido o crecido en el área. Porque entonces me hablaban, ¿te recuerdas cuando íbamos a barranquear detrás del colegio alemán? O nos cruzábamos el periférico. Y esa era la charla. Y por supuesto hablamos de un Mariscal 1.1 y no solo testeamos una serie de juegos
Que, imagínense, si papá fue rechazado, papá y mamá fue rechazado y abandonado, ¿qué es lo último que quisiera darle u ofrecerle a sus hijos? Buscar darles más tiempo de calidad. Y entonces nos fuimos a memorias o experiencias asociadas con elementos positivos. ¿Qué recuerdas cuando papá sí estaba, cuando mamá sí estaba? ¿Qué recuerdas haber hecho con ellos? Y lo testeamos. Jugar barcos de papel en la lluvia, Monopoly y el juego de uno. Monopoly se descartó porque al final alguien pierde y evaluamos que a nivel neuro la pérdida es espantosa entre un juego, dijimos lo sacamos. Jugar juegos de papel, un principio de origami, y ustedes ven que incluso tiene un lenguaje de origami que para Schwartz fue un reto a nivel arquitectónico, sobre todo que se trabajó con formalete, un montón de cosas, y me tuve que meter yo un poco como arquitecto a apoyarles, a eficientizar el tema de diseño, pero el tema está que se buscó que hubiera un lenguaje origami. Luego, ustedes no van a recordar ni una sola publicidad donde un papá y una mamá, una familia utópicamente feliz, era papá, niño, mamá, niño, uno a uno. El juego uno simplemente era divertido jugarlo con papá y mamá. Regresar a esa experiencia. Y ustedes entraban, ¿y dónde nos parqueamos, papá? Dodgers, Yankees, Barcelona, Madrid. Ese lenguaje que papá y mamá tienen. Yo que tengo a mi hijo Matías, y pues aquel es, él en Madrid, y no es Madrid, es Cristiano Ronaldo, ¿sí? Y ahora, pues ya no es Madrid. Ahora es Juve. Y saben, ahora le tengo que rayar su camisa en Madrid. ¿Me entienden? Pero ese es el lenguaje. Papá, ponete tu camisa de Juve. ¿Y saben dónde juega? En la Juve ahora. Pero es eso, esa relación de uno a uno. Se vuelven experiencias. Y eso fue la parte sorprendente de este. Igual este es otro proyecto TUA en Santa Catarina, por ahí anda caminando 21 unidades, y lo que buscábamos nosotros, el reto eran 3 meses y creo que casi se lograron sacar las propiedades. Pero todo el lenguaje de comunicación buscaba conectar con ciertos drivers, ¿sí? Y este es uno de ellos. Con lo que soy y con lo que hago, sí alcanza. Sí soy suficiente. Esa era la consigna. Sí soy suficiente. Sí es suficiente el tiempo que te doy. Sí es suficiente lo que hago para que estés bien. Sí soy suficiente.